Bueno, estamos nuevamente con Iris Roldán, esta vez con buenas noticias. Con buenas noticias, es una alegría decirle a toda la ciudadanía de Rosario y del país que hoy se ha dado un triunfo del derecho a la vivienda digna. Se puede pelear, se puede ganar, se puede defender el derecho de muchísima gente. Hemos conseguido que en primer lugar se suspenda por un tiempo determinado, un tiempo que tiene que ver con la vigencia de una ley nacional. Entendemos que esa ley nacional vino para quedarse, no se va a ir de ninguna manera, porque habla del reordenamiento de barrios populares, habla de no solo evitar desalojos en situaciones de urgencia, sino resolver problemas de familia que están en conflictos de este estilo. Esta es un barrio, La Cariñosa, donde viven más de 500 familias, podemos decir muchísimas personas, donde hay un terreno, donde hubo un reclamo histórico, cuando esta gente hace más de 40 años que vive en el territorio. Pero más allá de eso, desde el año 2005 a la fecha, venimos defendiendo ese derecho de estos vecinos y hemos conseguido que se suspenda la medida de desalojo que había planteado la jueza. En el día de ayer había una audiencia pública en tribunales, se suspendió esa audiencia, pero no solo eso, sino que se suspendieron los términos jurídicos que llevaba adelante vinculados al desalojo, un fallo que a nuestro entender erróneamente se había desarrollado en el mes de julio del año pasado, un fallo que proponía el desalojo y que estas familias debían retirarse de ese lugar. Bueno, todo esto significa un triunfo para más de 500 familias que hoy tienen la tranquilidad de saber que el suelo es de ellos, pero más allá de eso, ellos también tienen ahora la posibilidad de, como estamos haciendo con la Concejalía Popular de Rosario, trabajar en 3 terrenos. El primero es pensar qué vamos a hacer en ese barrio, qué tipo de construcción, qué calidad de hábitat, cómo van a vivir esos vecinos. Hoy viven sin cloacas, sin agua, sin gas, todo con situaciones realmente muy precarias. Hay que tratar de resolver la situación de hábitat de los vecinos. En segundo lugar, una situación de sanidad. Vamos a trabajar para que haya allí un programa de salud con un titular, con Damián Bersenazzi, titular de la Cátedra de Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina. En ese sentido vamos a trabajar para conocer cómo es el estado de salud, qué pasa con la gente, qué está pasando con las contaminaciones del agua, qué está pasando con los daños que generan. Hay muchas familias que han tenido pérdidas, no por pandemia, sino por cáncer de vecinos allí en el lugar. Vamos a analizar ese estado de cómo está la salud de la gente para que la justicia también tome en cuenta esta situación. Y en tercer lugar vamos a trabajar una cosa que venimos desarrollando con nuestros profesionales, que es una amicus curiae, que es la posibilidad de revertir ese fallo judicial que se tomó el año pasado y garantizar el derecho a la propiedad de esta importante cantidad de familias. Mire, ¿cuánto tiempo le llevó todo esto? ¿Hasta cuánto estaban con esa problemática que hoy, bueno, podemos decir la gran victoria? Bueno, nosotros, la Concejalía Popular de Rosario tiene la defensa, el patrocinio de más de 500 familias desde el año 2003. Nosotros nos enteramos de ese problema en aquel momento, un intento de desalojo, un reclamo de un particular que pedía las tierras. Habían comprado, a nuestro entender, a precio vil y habían comprado en una forma verdaderamente ilegítima, porque esas familias hacía más de 40 años que vivían en ese barrio. Tenían el derecho a la propiedad, tenían el derecho por posesión a poder defender su derecho constitucional a la vivienda digna. Estamos hablando de terrenos fiscales. Estamos hablando de una mezcla de terrenos provinciales, municipales, del ferrocarril, terrenos que eran del Organismo Nacional de Bienes del Estado, que en su ley decía, en su artículo 3 decía claramente que las personas que tenían posesión de la tierra eran los primeros compradores. Esto no se respetó, se violó. Bueno, eso lamentablemente hoy es cosa juzgada en el tribunal, donde estamos resistiendo ese fallo, pero por eso entendemos que esta posibilidad de una amicus curiae que permita que profesionales del derecho, de institutos que investiguen, garanticen la posibilidad del derecho a la propiedad de estos vecinos, más allá del RENAVAP, que es Registro Nacional de Barrios Populares, barrio que está inscrito en ese lugar y que claramente plantea una posibilidad mediante la expropiación de esas tierras de que los vecinos desarrollen un barrio de vivienda en el lugar. Bueno, aquí hay que defender el derecho a la vivienda de la gente. Estamos muy contentos que la organización, que la lucha hemos conseguido en el barrio, que las distintas organizaciones sociales y políticas que allí están trabajando se unieran, trabajaran juntas. La Concejalía Popular llevó adelante la defensa jurídica, todos nuestros profesionales a quienes
les agradezco que hayan trabajado, hayan estudiado y hayan garantizado mediante las medidas de defensa que hoy tengamos esta victoria. Bien, para ir ya cerrando o cambiando de tema, mejor dicho, ¿están con otra problemática parecida con otros barrios? Porque tengo entendido que no es el único que está en esa situación. No, por supuesto, existe este problema en distintos barrios de la ciudad de Rosario. El hecho de la pandemia hemos conseguido que estén tranquilos, sin los reclamos jurídicos muy fuertes, temas como en la zona de lo que se llama la Bombacha, hay un conflicto parecido, en la Sexta hay un conflicto de situaciones similares, hay en la zona sur un nuevo problema que estuvimos analizando y existen montones de situaciones pequeñas de intentos de desalojo de, yo diría no barrios, sino situaciones irregulares cuando por la pandemia y por el decreto de necesidad de urgencia nos parece que el Instituto de Desalojo es un instituto vetusto. Cuando decimos vetusto decimos fuera de época. ¿A quién se le ocurre hablar de medidas sanitarias y decir quédate en casa y por otro lado que la justicia avance en derechos de propiedad o no propiedad de tierras desalojando a ciudadanos a la calle? Nos parece no interpretar que el artículo 14 bis de la Constitución habla claramente del derecho a la vivienda digna de las personas y hay que respetarlo. Hemos celebrado convenios con organismos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica y otros tantos, que extienden este derecho a la vivienda digna de las personas como un derecho fundamental. De ninguna manera podemos permitir que esto se viole, que haya este ataque a esa vivienda, y es por eso que en cada barrio nos vamos a plantar, vamos a concientizar y vamos a darle las herramientas a los vecinos para que se empoderen y defiendan su derecho constitucional a una vivienda digna. Mire, lo que no puedo dejar de preguntarte es qué pasa con el DNU, ¿continúa? ¿En qué situación o en qué instancia se encuentra? Bueno, el decreto de necesidad de urgencia, pues te referís claramente a los alquileres, no, perdió vigencia, lamentablemente el ministro de Vivienda y Hábitat, Ferraresi, y el Gobierno Nacional no renovaron ese decreto de necesidad de urgencia. Esto ha generado muchísimas situaciones de injusticia que tienen que ver con una presión muy fuerte sobre los inquilinos cuando tienen que renovar su contrato de alquiler. Hoy un inquilino, como decimos nosotros las organizaciones de inquilinos, cuando van a una inmobiliaria casi que tienen que hacer un casting. Bueno, venimos dialogando mucho con el Colegio de Corredores Inmobiliarios tratando de establecer un protocolo de actuación para que se cumpla la Ley Nacional de Alquileres, para que no existan situaciones de abusos en esos contratos de alquiler y podamos tipificar cada uno de los problemas y ayudar a los inquilinos a que puedan tener una renovación de su contrato de alquiler, puedan pagar a un precio justo y podamos garantizar que de ninguna manera existan desalojos. Ante eso, estamos lanzando una campaña solidaria donde vamos a vender empanadas, locros y distintas cosas, pero también le vamos a pedir a organizaciones gremiales, sociales, políticas que nos acompañen para tener herramientas económicas que nos permitan defender a ciudadanos que están ante una amenaza muy fuerte de desalojo por no pago de alquileres. Muchos de ellos no tienen defensa jurídica, no tienen defensa ante la presión que le ejercen los actores. Les llegan las cartas documento a las garantías, les llegan intimaciones muy fuertes que los obligan a pagar dineros que no tienen. Bueno, lo que vamos a hacer es un equipo, hemos seleccionado 50 que hemos detectado, adultos mayores y mujeres con familia que están en condiciones de desalojo, y vamos a hacer una defensa durante todo el mes de mayo y junio para garantizar que estas personas no sean desalojadas. Desde la concejalía siguen trabajando ahora, la gente que tiene alguna duda o quiera hacer alguna consulta, ¿cómo están manejando? Bueno, estamos trabajando virtualmente porque lamentablemente no podemos hacer la atención. Yo mismo tuve COVID en estos días por ese problema de un contagio, pero los esperamos a todos. Facebook, Concejalía Popular de Rosario, allí nos contactan en las redes, por WhatsApp, de cualquier manera estamos a disposición para atender a todos aquellos que necesiten una defensa importante ante un derecho constitucional violado que es el de la vivienda digna.